tarde y voy a compartir mi pantalla también. Bien, entonces vamos a empezar este tema así, le llamé de forma general derivadas parciales, porque es el tema, como les decía, más importante que vamos a ver ahorita, y yo creo que de los temas, junto con tal vez esas definiciones que vimos en la parte de álgebra lineal, va a ser de los temas más importantes, ¿no? Porque va a ser con lo que sigan trabajando ustedes en las diferentes, pues por lo menos matemáticas, ¿no? Matemáticas 3, matemáticas 4 lo van a utilizar de alguna manera, y hay algunos campos que se siguen utilizando, dependerá de ustedes hacia dónde se vayan, ¿no? Entonces le llamé derivadas parciales al tema general, pero en realidad vamos a estudiar las funciones de varias variables. Y aquí nada más pongo un ejemplo de, por ejemplo, cómo se pueden visualizar las funciones de varias variables, ¿no? Y esta visualización, digo, existen muchas formas, pero una de ellas es las conocidas curvas de nivel, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Básicamente, aquí tenemos un mapa, como seguramente muchos de ustedes ya lo habrán visto cuando ven estos programas de clima. Entonces, lo que están viendo aquí es una representación de la presión atmosférica en diferentes partes del mundo, ¿no? Nos va a interesar este tipo de mapas porque si se fijan aquí, lo que ellos hacen es asignar un contorno a una línea, a una zona donde tenga misma presión, ¿no? Aquí están poniendo las presiones que van a tener esas líneas, ¿no? Entonces puede estudiar muy bien cómo está todo el comportamiento de las presiones, que si nos elevamos, obviamente esperamos que baje, o si bajamos de altura, esperamos que disminuya. Pero lo importante de esto es que vamos a poder establecer, bueno, ellos, los que estudian el clima, estas líneas. Y estas líneas lo que nos va a decir cuál es la trayectoria, por ejemplo, de los vientos, ¿no? Entonces podemos saber si esta trayectoria, bueno, es una trayectoria, no sé, ahí sí habría que preguntarle a gente más experta en qué dirección se mueve, ¿no? Pero podríamos saber que un viento está en esta dirección y obviamente también podríamos ver hacia dónde se mueven las nubes, ¿no? Entonces, algo de lo que se hace para predecir el clima es revisar cómo están las presiones, cómo son los vientos, y con relación a estos vientos, pues ya podemos saber si la lluvia va a llegar o no, ¿no? Entonces, es lo importante. Lo importante de esto es que, si se fijan a cada una de estas trayectorias, pues la podemos corresponder con una cierta longitud y una cierta latitud, ¿no? Es decir, son funciones de dos variables que me da la presión. Es lo que vamos a estar utilizando, ¿no? Bueno, aquí ya nada más como para terminar de estudiar estas figuras, a esas curvas se les llama isóbaras, ¿no? Porque son curvas donde la presión permanece constante en toda la trayectoria que está viendo ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos, bueno, lo que vamos a llegar hoy a ver, exactamente cómo se forman estas curvas, pensando ya ahorita simplemente como un ente matemático, ¿no? Y lo importante va a ser, esto también va a ser importante de estas líneas porque también nosotros las vamos a generar, vamos a ver qué nos pueden decir estas líneas, más allá de que a ellos les indiquen la dirección del viento, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a las curvas de nivel, lo que vamos a terminar por estudiar, pero vamos a regresarnos un poquito, ¿no? Vamos a ver qué son estas funciones, ¿no? Como les decía, lo que vimos hasta ahorita fue hacer funciones de R a Rn. Sin embargo, pues como estamos viendo ahorita, en este caso particular, vemos que en el mundo real las cantidades son más bien dependientes de varias variables, ¿no? Podemos tener algo como la presión, que en este caso dependa, por ejemplo, de la longitud y de la latitud. Aquí, por ejemplo, les pongo otro ejemplo, ¿no? Esa era la curva de presiones, pero también podemos tener los mapas de temperatura, donde exactamente lo mismo. Vamos a asignar a cada punto en el mundo un cierto valor de temperatura y a ese valor de temperatura le podemos hacer que le corresponda su longitud, como decimos igual con la presión, que le corresponda su longitud y que les corresponda la latitud, ¿no? En este caso le llamé X a la longitud, Y a la latitud, y entonces nosotros podemos establecer una función que depende de dos variables, ¿no? Es decir, la temperatura es una función de X y de Y. Se fijan, aquí también podríamos, por ejemplo, en este caso, la temperatura, podríamos ver cómo depende con respecto a la presión. Entonces tendríamos en este caso una
función que depende de la longitud, de la latitud y de la presión. Podemos, por ejemplo, tener más variables y así lo podemos ir elevando con respecto al número de variables que vamos a considerar. Ahorita vamos a dejarlo en 2 nada más para que pues va a ser como vamos a ir iniciando, pero si se fijan podemos ir agregando todas las que querramos, ¿no? Y lo que vamos a ver cómo vamos a estudiar estas superficies cuando estamos hablando de algo que podemos visualizar. Una superficie ya saben ustedes cómo es, como una sábana o algo por el estilo, pero también la podemos llevar a más variables y le podríamos llamar hipersuperficies, ¿no? Para decir, por ejemplo, algo que esté en 4 o 5 dimensiones para denotar que tiene estas dimensiones que ya no me permite dibujarla, pero que yo la podría definir sin problema, pues le pongo hipersuperficie, ¿no? Entonces, ahorita vamos a quedarnos estudiando superficies con una representación en 3 dimensiones, nada más para ir comentando y comprendiendo las definiciones que vamos a ver, ¿no? Entonces, bien. Entonces, con relación a todo esto que estuve comentando, vamos a dar la primera definición, ¿no? Entonces, una función de 2 variables, una regla de correspondencia, esa ya la habíamos igual visto en Mate 1, cuando estudiaban por primera vez funciones, ya sabíamos que le asignábamos esta palabra de regla de correspondencia, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener 2 variables que le asignamos la regla de correspondencia y que toman los elementos del conjunto D, eso va a ser lo importante en este caso, y les va a asignar un número real obviamente que sea único. Y bueno, ese número real lo podemos denotar así, ¿no? También. Otra forma de ver, bueno, lo importante de este conjunto de ese conjunto va a ser el dominio, ¿no? Entonces, igual que empezamos con las funciones vectoriales, lo primero que tenemos que hacer es definir bien el dominio de la función. En función vectorial ya sabíamos que eran todos los valores de t para los cuales todas las entradas existían. Ahora, lo que vamos a decir o definir como el dominio o el conjunto de valores va a ser de esta manera, ¿no? Es decir, van a ser todos los x, y, o sea, todos los puntos que estén dentro de este conjunto, a los cuales les puedo asignar la función que estoy definiendo ahorita, ¿no? Va a ser siempre como lo vamos a decir, ¿no? Como hicimos igual, ¿no? En el otro, ¿no? Necesitamos ver qué puntos hacen que la función exista. Si alguno de los valores hace que no exista, eso ya sale del dominio como tal, ¿no? Es común escribir las funciones de esta manera, ¿no? De forma que podamos ver quién es la función dependiente y quién es la variable dependiente y quiénes son las variables dependientes, ¿no? Y aquí también es claro que lo que vamos a obtener entonces siempre es una representación en 3 dimensiones. Yo puedo asignar todos los elementos del plano X como Y a una cierta altura, ¿no? Y entonces eso me va a dar una superficie en el espacio de 3 dimensiones que yo podría visualizar y puedo analizar de alguna forma sin tener que, bueno, siempre pudiéndolo observar, ¿no? Bien, entonces, ya tenemos por un lado las funciones, tenemos nuestras variables dependientes, nuestras variables independientes. Vamos a ver cómo podemos ver este dominio, ¿no? Que es lo que nos interesa ver, dónde la función siempre está definida. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso relativamente sencillo en donde la función está definida como la raíz de x más y más 1 entre x menos 1, perdón. Entonces vamos a tomar los x, y tal que me haga que la función, como teníamos aquí, exista. Entonces, como queremos que toda la función exista, vamos a tomar esta consideración. Decimos que lo que necesitamos es que x más y más 1 sea mayor o igual que 0, que eso es lo que nos va a hacer que exista la raíz, y x menos 1 sea distinto de 0, ¿no? Que es lo único que en el denominador es la única restricción que tenemos. Entonces, estas dos consideraciones, bueno, esta está sencilla, yo lo puedo poner entonces que x sea distinto de 1, ¿no? Simplemente. Y luego aquí despejando, podemos simplemente reescribir de la forma que sea más fácil de visualizar. Y entonces tenemos que y debe ser mayor o igual que menos x menos 1, ¿no? En lugar de trabajar con la igualdad, trabajamos con la desigualdad. Y entonces me queda que toda esa región es la que me va a interesar. Y aquí tenemos más o menos el dibujo visto simplemente en el plano. No estoy viendo la gráfica que me estoy generando, o sea, la gráfica de f de x, y, simplemente estoy viendo qué valores puedo tomar. Entonces, como tengo en el caso de la igualdad y igual a menos x menos 1, yo podría dibujar aquí, déjame lo pongo aquí, esta recta, ¿no? Y esta recta que tiene esa ecuación a la que llegamos. Y entonces yo sé que necesito las y's que sean mayores a la ecuación. Entonces va a ser todo este plano que tengo acá, ¿no? Bueno, este semiplano que tengo acá arriba.
sin considerar el punto x igual a 1, ¿no? Eso es lo que me va a decir toda la región. Entonces yo puedo tomar cualquier punto de aquí. Bueno, déjenme lo pongo así nada más. Yo puedo tomar cualquier punto de aquí y ya sé que tiene una representación en la función, hace que la función exista, sin considerar esta recta y sin considerar los puntos de acá. Este punto de acá no me interesa. La cosa aquí cuando definimos estas regiones es que ya tenemos diferentes tipos de puntos, ¿no? Podemos querer nosotros diferenciar uno de otro. Tenemos estos puntos, el que dibujé aquí, tengo el punto que dibujé acá, tengo este que es diferente a los otros puntos, y yo podría también dibujar un punto aquí, ¿no? Entonces vamos a definir. Se le llama punto interno a un punto en el cual puedo dibujar un disco, bueno, un disco de radio positivo, diferente de cero, que esté completamente contenido en la región que estoy ocupando, ¿no? Entonces, esto va a ser un punto interno del dominio que estoy aquí definiendo. Igual, aquí puedo dibujar, no importa qué tan chiquito dibuje el círculo, siempre voy a poder dibujar un círculo con radio distinto de cero, ¿no? Obviamente y positivo, ¿no? Ese es el punto interno. Voy a tener un punto externo, sí, igual, ¿no? Yo dibujo un disco de radio distinto de cero y todo está completamente contenido en el exterior de la región, ¿no? Entonces es un punto externo. Va a ser como los dos casos particular, pero voy a tener también ese otro punto que tengo aquí sobre la línea exactamente en este caso, ¿no? Si yo dibujo un círculo chiquito aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, no importa qué tan chiquito tome el disco, siempre voy a tener puntos de adentro de la región y voy a tener puntos de afuera de la región. Entonces, a este se le llama punto frontera. Y entonces, ahora sí, puedo definir, ya tengo todos los puntos que pueden existir, no tengo otros tipos de puntos en la región, pero ahora puedo ayudarme de estos puntos a definir, a lo mejor, las regiones. Por ejemplo, yo voy a tener que una región es abierta si no contiene, o si no, sí, si no contiene sus puntos frontera. Por ejemplo, si yo aquí le pusiera esto mayor estricto que cero, sin considerar ahorita, no pensemos en este lado, ¿no? Si yo le pusiera mayor estricto que cero, tendría que considerar aquí como, podría poner esta línea como punteada para decir que no la estoy considerando, ¿no? A lo mejor un caso más fácil de visualizar, déjenme lo pongo aquí. Voy a poner ahora g de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, esto, si quiero que, bueno, de entrada existe cualquier, vamos a ponerle así, ¿no? Déjame, es que estaba pensando cómo me conviene ponerla para que así lo voy a dejar, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo esta función, ¿cuáles son los puntos que puedo poner aquí, no? Sería x cuadrada más y cuadrada mayor o igual que 0, ¿no? Esto me está definiendo mi dominio, ¿no? De esta función, ¿no? Entonces, esto que estos sean mayores que 0, que siempre se va a cumplir en este caso, porque los dos son positivos, ¿no? Pero eso, si yo lo grafico para un cierto valor, me está dando un círculo, ¿no? En este caso, por ejemplo, como estoy tomando mayor o igual que 0, voy a tener todos los puntos, bueno, se está cumpliendo para la igualdad, ¿no? Todos los puntos de la periferia. Aquí, de hecho, déjenme lo pongo así. No, sí. Es que este es el punto donde estamos considerando toda la frontera, ¿no? Como aquí en este caso, en este ejemplo, estamos considerando la frontera de este lado, ¿no? Si yo te dije lo tomara mayor estricto, aquí que le pusiera mayor estricto al círculo o acá, tendría que no considerar la frontera. Entonces tendría una región abierta, ¿no? Una región entonces cerrada va a ser una región que contenga a sus puntos frontera. Por ejemplo, la que tengo aquí es una región que está completamente, contiene a todos sus puntos frontera. Tiene al
a la orillita del círculo, ¿no? Esos serían los puntos frontera de esa región. Ahora, también puedo tener diferentes tipos de regiones. Por ejemplo, aquí tengo una región, digo, aparte de esta definición de región abierta y cerrada, también puedo tener otras definiciones. Por ejemplo, puedo tener una región que esté completamente acotada. Una región completamente acotada va a ser una región que puede encerrar dentro de un círculo y va a quedar completamente contenida. Una región que no esté acotada va a ser una región que no esté completamente contenida por un círculo. Por ejemplo, en este caso particular, en este ejemplo en este ejemplo que usamos aquí, es una región que no está acotada, ¿no? Porque si bien sí contiene la frontera de este lado y de este lado, pues va a crecer infinitamente, no importa, ¿no? Entonces es una región que no está acotada. En este caso, si yo tuviera una región definida por este círculo, yo podría acotarla perfectamente por un círculo y queda completamente contenida, ¿no? Entonces va a ser la diferencia de tipos de regiones que podemos encontrar. Regiones abiertas o cerradas, y regiones acotadas y regiones no acotadas. Dentro de estas regiones vamos a tener los puntos interiores, puntos exteriores y puntos frontera. Y eso es lo que me va a ayudar a definir estos dominios, ¿no? Siempre va a ser más sencillo poder diferenciar o tener un nombre para cada uno de los puntos del dominio para que sea más fácil trabajar, ¿no? Y ahorita veremos, bueno, más adelante durante el resto de las clases vamos a ver más ejemplos, pero ahorita por lo menos que tengamos claras las regiones abiertas, cerradas y acotadas y no acotadas. Entonces, bien. Aquí, bueno, más allá del concepto de región acotada y no acotada, podemos ya definir los dominios, ¿no? Aquí como hicimos en esta función, simplemente era ver para cuándo se cumple las condiciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les pido que lo hagan, nada más como tarea moral, está en verde, para estas funciones, ¿no? Vean exactamente cuál es el dominio de esta función f de x, y, definida como x por logaritmo de y cuadrada menos x, y la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Este ejemplo era mejor, no me acordaba, ¿no? En lugar de este, más bien piensen en este, a lo mejor ese va a ser más sencillo de visualizar. Aquí, por ejemplo, digo, en este caso ya nada más para terminar de explicar este de aquí lo puedo escribir como ya habíamos dicho que z es igual a la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces esto igual lo puedo escribir como z cuadrada igual a 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y se ve, ¿no? Que entonces esta gráfica, bueno, la gráfica de esta función es una esfera, ¿verdad? Aquí lo despejo, me va a quedar x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 9. Es una esfera de radio 3. Entonces, esa se ve que está completamente contenida y los puntos que puedo ya mandar a esa esfera, pues igual, ¿no? Están completamente acotados. Entonces, este es un ejemplo mejor. Chequen entonces cuáles son los valores que puede tomar esta función para que x, y se puede definir la función, y lo mismo para esta, ¿no? Acuérdense que el logaritmo solo está definido para puntos positivos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la x como tal no está acotada, o bueno, no tiene ninguna restricción. Solamente tenemos que ver el argumento del logaritmo, para qué valores tendría una restricción, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahí nada más se los dejo para que lo vayan checando. Y, bueno, aquí nada más les digo lo de la gráfica, ¿no? Aquí ya vimos que entonces la gráfica es una representación en el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Lo podemos ver así, como se los puse aquí, ¿no? Con x, y definiendo el dominio. Aquí, bueno, otra vez, otra forma de estudiar estas gráficas es viendo su gráfica junto con su dominio, ¿no? Entonces, una forma común de establecerlo es viendo la superficie tal cual, completa, cómo se ve su representación, y graficarla junto con su dominio, ¿no? Entonces, aquí ponemos una figura esquemática de cómo se vería la superficie junto con su dominio, y aquí les pongo 2 superficies ya, ¿no? Que en realidad corresponden a estas de acá. Si se fijan, este de aquí, esta es una parábola donde me está diciendo dónde está definida o dónde no está definida la función.
esa parábola que está definiendo ese logaritmo es esta de aquí, ¿no? Si se fijan aquí, bueno, no sé si la representación, bueno, o el ángulo más bien ayude a verlo, pero aquí tengo la parábola, ¿no? Bueno, ahí se sigue. Entonces tengo una parábola ahí que no está definida la función, pero en el resto del espacio sí está definido, ¿no? Lo podemos ver, hacia acá está definida la función y hacia acá está definida la función, igual para acá, ¿no? Pero aquí hay un espacio en donde no estaría definida, ¿no? Esa es como la representación de esta gráfica. Nada más chequenla bien exactamente cómo quedaría el espacio. Vean si cuenta con la frontera definida por la parábola, vean si la pueden considerar o no se puede considerar en este caso, ¿no? Si tiene que ser una región que tiene alguna de sus fronteras o va a ser una región que no tenga ninguna de sus fronteras. Este caso, por ejemplo, tiene una de sus fronteras, pero no tiene el resto de las fronteras, ¿no? Por eso es abierta. Está, en principio, así nada más viendo tu gráfica, también se ve que es una función abierta, ¿no? Porque la región no está completamente acotada. Bien. Vamos a ver cómo podemos analizar de forma más simple estas ecuaciones. Estas superficies son un poquito más complejas, por como si se pueden fijar en la gráfica. Vamos a regresarnos un poquito a ver funciones un poco más simples, nada más para analizar las superficies que se están formando, ¿no? Entonces, por ejemplo, analizamos ahora esta función f de x, y, definida como 6 menos 3x menos 2y, y esto, si lo escribimos de esta forma, escribiéndolo con un z, de esta forma o de esta forma para que a algunos que se les sea más claro, y se ve que me define la ecuación de un plano en el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Y ya sabemos exactamente cómo se genera la ecuación de este plano y podríamos analizarla ya con lo que vimos de planos, ¿no? Pero de entrada vamos a verlo como una función de dos variables, x, y, que me da una variable z, ¿no? Entonces, como para empezar a ver cómo es la figura de este plano, cómo lo podría yo graficar si no tuviera computadora que lo hiciera, podría empezar a ver cómo intersecta a los ejes. Entonces, por ejemplo, podría tomar y y z igual a 0, podría tomar x, z igual a 0, y y x igual a 0, ¿no? Entonces, directamente tomamos esta sustitución en la ecuación. Entonces, por ejemplo, aquí si y z es igual a 0, me queda 3x igual a 6, entonces x es igual a 2, ¿no? Lo mismo hacemos para y igual a 3 y para z igual a 6, ¿no? Entonces, se ve muy claro en qué punto intersecta a cada uno de los ejes, ¿no? Sin embargo, bueno, podemos hacer algo todavía más general. Ahorita, por ejemplo, si tuviera aquí el espacio de x, y, z que estoy estudiando, podría ya ver que a lo mejor por aquí intersecta el eje X, por aquí intersecta el eje y por aquí intersecta, el eje Z, y por aquí intersecta al eje Y. Pero más allá también podría yo revisar, por ejemplo, cómo intersecta a todo este plano, ¿no? De alguna forma yo esperaría que cuando lo intersecta a este plano XY, se forma una línea. Lo mismo va a suceder con el plano formado por Y y Z, ¿no? También tendría por aquí otra línea y por acá otra línea, ¿no? Digo, pensando que más o menos así sería, que estuviera cortando el plano a los 3 planos definidos por los ejes, ¿no? Entonces, esa sería otra forma de empezar a analizar la curva, ¿no? Bueno, el plano en este caso. Y entonces, por ejemplo, si tomamos que queremos ver la representación en el plano XY, es decir, abajo, donde está cortando, tomamos, por ejemplo, que Z sea igual a 0. Tomamos en este caso Z igual a 0 y me queda esta ecuación. Si yo le reescribo de forma que sea más fácil para mí verla, lo podría definir de esta manera, ¿no? Entonces se ve que tengo una curva o tengo una recta que tiene pendiente menos 3 medios y que atraviesa al eje de las Y en 3, ¿verdad? Entonces eso ya es más fácil para mí verlo, ¿no? A lo mejor esa curva que estoy ahorita encontrando sería esta de aquí, ¿no? Que es exactamente cuando Z es igual a 0, ¿no? Esta sería Y igual a menos 3 medios de X más 3. Entonces, esas curvas o esas rectas son las que nos van a ayudar a ir viendo cómo se está comportando la función. Obviamente, ahorita estamos pensando en un plano, es algo muy sencillo, pero vamos a ver cómo lo podemos llevar a curvas más
complejas, ¿no? Y eso es exactamente lo que nos define las curvas de nivel. Entonces, nosotros estas representaciones, por ejemplo, ahorita tenemos un plano en el espacio de 3 dimensiones, nosotros podríamos bajarlo a una representación más simple, a una representación de 2 dimensiones que solo dependa de X, Y. Tenemos muchas formas de definir o de estudiar estas superficies. Una, por ejemplo, bueno, si tenemos acceso a una computadora, podemos dibujar la superficie como tal, como lo hicimos, como les presenté hace rato. También podríamos tener a lo mejor una matriz de números. Ponemos todos los números que corresponden a todas las alturas en un espacio, en un arreglo de 2 dimensiones. Esa sería otra forma de visualizar los datos. O podemos hacer la visualización como las curvas de nivel que vimos, como las isóbaras, ¿no? Que vimos hace rato, que serían estas curvas que se conocen como curvas de nivel, ¿no? Ese es como el caso más, un caso muy, muy particular, las curvas de nivel. Aquí les puedo poner de una vez la definición. Las curvas de nivel es una función de 2 variables cuyas ecuaciones son de esta forma, ¿no? Esta nada más va a ser el caso muy particular en donde la función que dependa de X, Y, le asignamos un valor constante. Entonces, no importa en qué parte del plano nos encontremos, la altura va a ser constante y ya podemos ir viendo qué figura se me genera. Por ejemplo, en el caso de las isóbaras, lo que pensábamos es que la presión sea constante. Entonces, ¿por qué trayectoria me tengo que ir para que se mantenga esta presión constante? Esa va a ser la idea de las curvas de nivel, ¿no? Hay otros tipos de curvas que se pueden presentar. También yo podría tener verticales, ¿no? Ahorita estoy haciendo un corte, como lo tengo aquí en esta figura. Por ejemplo, si yo tuviera esta figura con esta como montaña, yo las voy cortando, ¿no? A diferentes alturas constantes. Cuando voy cortando con las diferentes alturas, obviamente se me van formando aquí unas especies de círculos, ¿no? Y de alguna forma es más fácil tener esta representación en un plano, ¿no? Yo estos cortes que hice tomando las alturas constantes, las puedo presentar en el plano y me genera esta familia de curvas o esta familia de trazas. Que como vimos anteriormente, esto sería como la equivalente a las isóbaras. Lo que va a ser importante, por ejemplo, bueno, hay varias cosas aquí, ¿no? En esta representación que tenemos aquí. Por un lado, si se fijan, aquí puede estudiar, depende cómo estén las curvas, cómo es el incremento o decremento de la función. Aquí, por ejemplo, si me voy moviendo por esta trayectoria, así, yo puedo ver, por ejemplo, a lo mejor, pensando en una montaña, cuando si hay alguien que le gusta hacer pues trekking, sería algo más sencillo. Aquí sería una pendiente pequeña, no tenemos que esforzarnos tanto, va incrementándose la altura muy despacio. Y si se fijan, la separación entre esta curva y esta curva es grande, relativamente grande, ¿no? Luego me sigo moviendo por esa trayectoria y la inclinación va aumentando, de manera que cuando llego por acá, ya tengo una inclinación fuerte, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, va disminuyendo la distancia entre las curvas. Entonces, de esa forma, de una vez revisando cómo va cambiando la separación de las curvas o de las trazas que yo puse en el plano, puedo ver qué tanto se está incrementando esa superficie que estoy estudiando, ¿no? Eso va a ser por un lado, ¿no? Por otro lado, fíjense además que si yo quisiera, por ejemplo, de alguna forma en esta curva, moverme lo más rápido posible, que me genere los cambios más rápidos, a lo mejor yo estoy en la montaña y quiero subir lo más rápido posible independientemente de la dificultad que esto conlleve, o quiero bajar lo más rápido posible de la montaña, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer, si se fijan aquí, luego lo veremos un poco más detalle de dónde viene esto matemáticamente, tienen que seguir una trayectoria perpendicular a las curvas que se van generando, ¿no? Se ve que, por ejemplo, esta trayectoria que estoy generando aquí siempre va a ser perpendicular a las curvas de nivel que estoy poniendo. Y algo, por ejemplo, que va a ser importante, por ejemplo, a los de ciencias de la Tierra les interesa mucho esto, es que vean que si tenemos un arroyo que va bajando en la montaña, siempre va a ser perpendicular la trayectoria de este arroyo a la curva de nivel en esa región, ¿no? Entonces, se ve que hay una importancia grande en ver cómo estamos estudiando esto. Y luego vamos a generar una herramienta que nos permita determinar esta trayectoria, ¿no? Que es lo que quisiéramos nosotros conocer, ¿no? Además de que podamos saber si si cambia muy rápido o cambia muy lento, que además sepamos cómo encontrar esta trayectoria, ¿no? Entonces, nos van a servir estas
trazas o curvas de nivel para ver cómo está haciendo el cambio, y además nos van a servir para definir esta trayectoria que nos define el cambio Magic grande, ¿no? Bien, entonces, vamos a regresar a nuestro ejemplo que estábamos ocupando ahorita, y entonces regresamos al plano que estábamos estudiando. Por ejemplo, aquí les pido que encuentren las curvas de nivel para 4 valores distintos, ¿no? Nada más como para irlo revisando, ¿no? Entonces nosotros teníamos ya esto escrito en términos de Z, como lo había puesto acá arriba, por ejemplo, aquí, esta representación es la que nos va a servir, y entonces, con respecto a esta Z, yo la puedo reescribir, y me va a quedar la ecuación del plano de esta manera, ¿no? Ahora Z es igual a K, constante, y yo puedo igual reescribir esto así, ¿no? Nada más como para que sea más fácil verlo para mí, ¿no? Y entonces, ahora nada más tendríamos que sustituir el valor de K. En este caso ya tengo numeritos en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomo para K igual a menos 6, entonces me va a quedar menos 12. Entonces, la recta que estoy definiendo es esta de aquí, que nada más depende de Y y de X. Para, por ejemplo, K igual a 0, me va a quedar nada más el menos 6. Para K igual a 6, obviamente esto se me hace 0, y queda esto de aquí. Y ya para el último, para K igual a 12, ¿no? Y entonces estas ecuaciones son rectas, las puedo yo dibujar directamente en el plano aquí de esta representación que tenía aquí. Este es el plano que es donde estoy graficando. Ahora lo voy a ver desde arriba, ¿no? Nada más para que sea más simple que yo lo pueda visualizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Z era igual a 0, que era esta de aquí, yo me estaría dibujando esta gráfica, esta línea, ¿no? Esta que está aquí exactamente en el plano, ¿no? Luego, cuando tomé para X igual a, déjenme ver, bueno, cuando tomé un Z igual a 6, por ejemplo, que esta fue para Z igual a 0, obviamente está el plano. Para Z igual a 6 me quedaría a lo mejor un corte por aquí, que esta sea la gráfica que estoy reponiendo, la línea, para diferentes zetas positivos. Entonces yo estaría dibujando diferentes líneas, ¿no? Que son las líneas que estoy viendo aquí. Nada más lo estoy viendo como lo hicimos acá en esta representación, pues las dibujo directamente en el plano XY para que yo las pueda visualizar, ¿no? Entonces, si se fijan, esos cortes que estoy haciendo a diferentes alturas, yo los puedo visualizar con una familia de rectas. Hacer una familia de rectas en el plano, ¿no? Y eso me puede ir ayudando a ver cómo es el comportamiento. Obviamente, insisto, este es un ejemplo muy sencillo, pero podemos ver ejemplos un poco más complejos. Por ejemplo, digo, este fue para el caso del plano. Vamos a ver ahora para esta ecuación o esta función que tenemos aquí. Ahora tenemos h de x, y igual a 4x cuadrada más y cuadrada, ¿no? En este caso, como vamos a tomar curvas de nivel, entonces lo vamos a tomar igual los cortes en z. Es decir, tomamos z constante. Yo podría entonces escribir esta ecuación así, ¿no? Simplemente para visualizarla de mejor forma, la vamos a escribir de esta manera, ¿no? Yo puedo nada más todo dividir entre k, entonces me queda aquí 1, y entre k, y aquí lo pongo esa entre k, escrito de una manera diferente, ¿no? Me va a quedar entre k, entre 4, para que este 4, si yo hiciera la ley del sándwich, regreso a esta forma, ¿no? Pero de alguna forma esta es una forma más fácil de visualizar la curva que está generando, porque ya estamos acostumbrados a verla en nuestras clases de geometría analítica, ¿no? Entonces se ve que esto tiene toda la forma de una elipse, ¿no? Entonces tendríamos que tomar para diferentes valores de k. Obviamente aquí, si se fijan, tengo que esto es un 1 positivo. Y siempre va a ser positivo, x siempre va a ser positivo. Entonces k va a tener siempre valores positivos, ¿no? Siempre voy a ir cortando hacia arriba. Le puedo asignar k igual a 1, k igual a 2, diferentes valores de k. Aquí, por ejemplo, de esta ecuación que tengo aquí, de esta primera, si yo tomo que x y y son iguales a 0, pues me queda que k tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces sabemos que empezamos con k igual a 0, aunque no lo podemos sustituir en esta expresión, pero va para arriba, ¿no? De hecho, se ve que el 0,0 corresponde a 0, ¿no? Y luego ya nos podemos ir subiendo, y entonces ahí, por ejemplo, para k igual a 1, me va a quedar, bueno, para k igual a 1 me queda exactamente la misma, ¿no? 4x cuadrada más y igual a 1, ¿no? Y esa la podríamos nosotros graficar, ¿no? Entonces tenemos aquí una elipse, de hecho, una elipse vertical,
Y podemos ir poniendo para acá igual a 2, para acá igual a 3, y todas las vamos dibujando aquí. Entonces, esta sería la familia de curvas de nivel que estoy poniendo para esta función. Pero obviamente, pues yo necesitaría tener una mejor estudio de la curva, ¿no? Podemos tomar otros diferentes cortes, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo estaría tomando un corte que a ver si me sale, que me va dibujando estas elipses, ¿no? Que yo nada más las proyecté en el espacio, en el plano XY, ¿no? Pero ya tengo esas elipses que yo tengo aquí su ecuación y las puedo dibujar tantas como quiera, ¿no? Pero podría yo tomar otros cortes, como les decía, a lo mejor corto en X o corto en Y, para los cuales ahora tenemos más bien curvas de contorno. Ese es como el término más general. Las curvas de contorno pueden estar en diferentes direcciones. Yo puedo tener curvas de contorno tomando Z constantes, o puedo tener tomando X o Y constante. Por ejemplo, aquí, para el primer caso, vamos a tomar que X es igual a constante. Lo tomamos constante, y entonces ahora esta va a ser mi ecuación, ¿no? Obviamente, tomando X constante me va a quedar aquí K al cuadrado, que multiplica K, vamos a llamarle, digo, que multiplica 4, vamos a llamarle a todo eso una segunda K, ¿no? Sigue siendo constante. Entonces yo podría escribir esa ecuación de esta manera, nada más para que sea más fácil de visualizar, ¿no? Entonces tengo que en el plano Y, Z, yo puedo poner diferentes parábolas que simplemente ya sabemos esto de aquí me las va a ir subiendo. Sabemos que no podemos tener K negativas, entonces nada más me las va a ir subiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para acá igual a un medio, bueno, para acá igual a 0, si lo tomo acá igual a 0, que ya habíamos dicho que sí podíamos utilizar esas 0, pues me queda nada más Z igual a Y cuadrada. Ahí lo tenemos, ¿no? Para Y igual a 1, Z es igual a 1, sin problema, ¿no? Ahí está este punto. Y así, ¿no? Para acá igual a un medio, se me va a subir acá, para acá igual a 1, se me va a subir, y así puedo tener para acá igual a 2, se van a ir subiendo las parábolas, pero siguen abriendo todas iguales, ¿verdad? No cambia cómo está abriendo la parábola. Profe, ¿y ahí los valores de K se escogen arbitrarios o basado en Sí, algo? sí, sí, aquí por ejemplo, si yo te pusiera un problema en la tarea o en un examen, algo equivalente, entonces, dibújame los curvas de contornos de una función, la que sea. Entonces tú dices, bueno, podemos tomar, pues a lo mejor si lo puedes tú automatizar, a lo mejor tú eres muy bueno en lenguaje de programación, vamos a ponerle en punto 1, en case punto 1, incremento 0.1, 0.2, y tú puedes hacer toda tu familia de curvas, ¿no? Si la haces a mano, yo por ejemplo aquí lo hice a mano y tomé valores de un medio, 1, no tomé valores muy grandes obviamente porque entonces se me sumaba, pero sí, aquí generalmente cuando se toman estas representaciones visualmente, ¿cómo lo ven ustedes mejor? Que se vea mucho mejor la representación, ¿no? Aquí por eso yo tomé un medio, 1 y 2, ¿no? Pero ustedes lo podrían hacer sin problema de un cuarto, con incrementos de un cuarto, y ver cómo se va presentando si lo automatizan, ¿no? Obviamente. Pero sí, si yo nada más les pido que encuentren el mapa de contornos de una función cualquiera, ustedes toman los valores que crean necesarios y que sean suficientes para que se vea visualmente, ¿no? A lo mejor para una curva 2 o 3 valores es suficiente, digo, para una superficie 2 o 3 valores es suficiente, o en otros casos a lo mejor tendrían que tomar más valores como para darnos una mejor idea, ¿no? Ese ya es como ustedes lo vayan visualizando. Si no me recuerdo, el lunes sí les voy a dejar uno de esos, un problema similar a eso, que es la famosa curva de montar, que supongo que ya la habrán visto, por ejemplo, los que hayan revisado el libro de Marden, creo que trae al principio una, no me acuerdo si trae eso, trae puntos de convergencia, pero bueno, la famosa silla de montar, si no me recuerdan, en la siguiente tarea se las pido que carguen, que calculen o que dibujen sus mapas de contorno, ¿no? Bien, ahora tomando para Y constante, me queda ahora esta ecuación. Igual, tomé que Y es una constante, entonces Y cuadrada sigue siendo una constante, la llamo como K2, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que crece más rápidamente porque tengo el 4 multiplicando a X cuadrada. Si yo pongo X igual a 1, que acá, por ejemplo, en este corte, en el plano, ¿cuál era? Ah, sí. X, Z, crecía así. Aquí para el plano, no es cierto. Este era Y, ¿verdad? Este era YZ. Y este sí es XZ.
Entonces, en el plano XZ tenía para un valor de Y de 1, tenía un valor de 1 acá, pero para el plano XZ, obviamente para un valor de X igual a 1, tengo Z igual a 4, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve que por acá anda, ¿no? Digo, ya no salió mucho en la gráfica, pero por acá. Entonces se ve que crece más rápidamente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en esta curva, ¿no? Entonces, yo con las diferentes cortes ya puedo ir viendo cómo está cambiando. Por ejemplo, aquí tendría un corte. Bueno, más o menos a ver si me sale. Ahí tendría una parábola, ¿no? O la podría cortar en esta dirección. A ver si no se encima mucho la figura. O también si corto en esta dirección, me quedaría un plano así, ¿no? Que es el que se ve como que abre un poquito más lento, ¿no? Entonces podría cortar así, ya corté así. Son las diferentes representaciones. Y si se fijan, aquí, por ejemplo, a este paraboloide que tenía un paraboloide que abría hacia arriba, ahora yo puedo tener sus representaciones en 2 dimensiones. Tengo obviamente 3 representaciones aquí, pero es más fácil que yo las visualice. Y se ve, por ejemplo, que nos conviene, cuando estemos analizando superficies en más de 3 dimensiones, pues a lo mejor me va a convenir hacer estos análisis de voy cortando y voy viendo sus representaciones en estas, una dimensión menor a la que estaba estudiando originalmente, ¿no? Aquí tengo 3 representaciones en 2 dimensiones de una curva en 3 dimensiones. Bien, entonces con respecto a eso, pues podemos ya ahora irnos a estudiar a funciones, por ejemplo, de 3 o más variables. Ya tengo una forma de ver su representación. No tenemos todavía muchas herramientas, pero por lo menos ya podemos visualizar su comportamiento, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, una función de 3 o más variables, vamos a tener una regla de correspondencia que ahora toma la terna. Hace rato teníamos la pareja ordenada XY, ahora vamos a tener una terna X, XYZ, que le asignamos la regla de correspondencia, que sería esta F, ¿no? Y entonces lo podemos nosotros representar de esta manera. Por ejemplo, la letra muy común de utilizar es W, es igual a la función evaluada en X, Y y Z, ¿no? Y podemos tener ahora ese tipo de función. Ya no lo podemos visualizar, ¿no? Porque es una gráfica que tendría su representación en R4. No la podemos visualizar, pero sin problema podemos estudiar la función como tal así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta fuera mi representación, tengo una función, como sea, que define algo, ¿no? Que está definida por el logaritmo de z menos y más xy seno de z, ¿no? Ya se ve que es una función compleja, no la puedo visualizar, pero lo que sí podemos es ver su dominio, ¿no? Por lo menos podemos saber en qué valores son los que se puede ocupar en qué valores son los que se puede ocupar la función, ¿no? Y bueno, algo que no comenté en el pasado, pero ya lo habíamos comentado en las otras funciones. Acuérdense que del rango no nos preocupamos tanto, porque si ya tenemos bien definido el dominio, pues sabemos que todos los puntos que estén definidos en ese dominio van a tener un valor único en el rango. Y bueno, van a ser los valores que tengan que ser, pero por lo menos sabemos que la función está bien definida y es lo que nos preocupa para que digamos que la función existe. Aquí va a ser lo mismo. No podemos visualizar la función, sabemos que van a ser una función en este caso que va de R3 a R. Estoy tomando un vector en 3 dimensiones y lo estoy mandando a un valor R. Y lo único que tenemos que saber es para qué valores lo puedo aplicar, ¿no? En este caso, por ejemplo, el seno no tiene ningún impedimento, puede tomar cualquier valor, x por y igual. Entonces, lo único impedimento que tengo aquí es el logaritmo, que yo necesito que z menos y sea mayor, estricto que 0, ¿no? Exactamente es lo que me determina el dominio de esta función. Entonces, tomo este caso y entonces defino el dominio así, ¿no? Van a ser todas las ternas X, Y, Z, o externas ordenadas, de hecho, X, Y, Z en R3, tal que Z sea mayor que Y, ¿no? Es la única impedimento que tenemos. Y ya con esto tenemos bien definido nuestro dominio en R3, ¿no? Y ya podríamos ir viendo cómo se comporta, ¿no? Ahora, como no podemos visualizarlo, pues podemos hacer uso de estas curvas de nivel o contornos de nivel, ¿no? Podemos tomar entonces, por ejemplo, en un símil de la curva de nivel que definimos, podemos tomar que la función sea igual a una constante y podemos ver qué representación nos está dando. Por ejemplo, si tomamos esta función, que es lo así más sencillo de visualizar, yo tendría que esta representación que me está diciendo el w es igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, la puedo ver ahora como k, ¿no? Entonces me queda x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a k.
con K mayor que 0, obviamente, ¿no? Porque esto siempre va a ser positivo, 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 entonces tiene que ser mayor estricto, bueno, mayor igual que 0 más bien, ¿no? Sí, en este caso sí es mayor igual que 0. Y se ve que esto me va a dar esferas, ¿no? Entonces, cuando aquí yo tenía una representación de lo que se conoce como una hiperesfera, las curvas de nivel me van a dar esferas, ¿no? Esferas que yo puedo visualizar. Entonces, ahora sí puedo yo hacer el estudio en estas curvas de nivel, que es como generalmente se estudia. Cuando se están trabajando con varias dimensiones, pues hacemos cortes, ¿no? Hacemos diferentes cortes para ir estudiándola, ¿no? Que además yo podría volver a cortar si fuese necesario. Hago un corte, obtengo una esfera y esa esfera la podría volver a cortar si fuera también necesario para analizar alguna cosa. Quiero a lo mejor hacia dónde crece más, entonces podría ir haciendo los cortes necesarios, ¿no? Pero por el momento, por lo menos antes de llegar a tantos cortes, por lo menos podemos ahorita decir que podemos estudiar una hiperesfera, su representación en el espacio, ¿no? Y ya podría estudiarla, sacar, por lo menos el dominio ya lo puedo sacar con las herramientas que tenemos definidas aquí. En física generalmente se le llama foliación, ¿no? O sea, empiezas a foliar, que estás tomando las hojas, las diferentes capas que están estudiando y se puede estudiar. Ya ven que bueno, hay algunas teorías en física que son un poquito más pensadas en bueno, estudiar el universo en varias dimensiones, entonces lo que se hace, ¿no? Para poder entenderlo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar hasta ahorita ahí para no ahondar en la parte física. Nada más queremos saber que ya podemos estudiar esta representación en 4 dimensiones. Y entonces podríamos ahora llevarlo ya al caso general, ¿no? Ahora podría estudiar una función de n variables, que es una regla de correspondencia que me asigna estas n variables a una R, ¿no? Entonces, se fijan, es exactamente lo que decíamos, ¿no? Que antes era de R a Rn y ahora puedo hacer de Rn a R, como tengo esta representación aquí, lo cual también es bastante interesante porque entonces yo puedo asignar un vector, puede ser la variable de la función, puede ser un vector del número de entradas que queramos, siempre y cuando sean reales, ¿no? De momento, como estamos estudiando en estos cursos de cálculo, siempre estamos estudiando variables, ¿no? Y entonces voy a tener una n-ada que la puedo meter a la función, ¿no? Y una aplicación hacia algo muy sencillo donde podemos tener el uso de este tipo de función es, por ejemplo, una receta de cocina. A lo mejor yo tengo una receta en que necesito n ingredientes y cada uno de estos ingredientes tiene un costo C, ¿no? Vamos a llamarlo. Entonces tengo n ingredientes con un costo C y no cada uno con su propio costo. Y a lo mejor quiero saber cuánto me va a costar hacer esta receta de cocina, ¿no? Para lo cual, entonces yo sé que voy a ocupar estos ingredientes y a cada uno de estos ingredientes, pues yo los multiplico por el precio por ingrediente, ¿no? Entonces necesito, por ejemplo, una X cantidad, bueno, una N cantidad del ingrediente X1 en este caso, y me cuesta este ingrediente C1, ¿no? Entonces, esto me cuesta del ingrediente C1, esto me cuesta del ingrediente C2, y esto me va a dar el costo total, ¿no? Entonces, se fijan, lo que estamos haciendo es nada más ver cómo podemos representarlo, ¿no? Y en esta representación, por ejemplo, también puedo ayudarme para ver que este vector, como les decía, va a ser mi argumento ahora de la función. Y, por ejemplo, yo podría, esta función de precio, definir de esta manera, ¿no? El producto escalar de mis ingredientes por el precio de cada uno de ellos, ¿no? Tengo 2 vectores, hago el producto escalar y entonces, bueno, así defino C. Pues se fijan, ese producto escalar también me va a dar un real. Entonces, el precio total de la receta que estoy haciendo, bueno, del platillo que estoy haciendo, viene de la multiplicación del vector de precio con el vector de cantidades, ¿no? Entonces va a ser una representación. Y también podríamos nosotros analizar, bueno, ver cómo se ve. A lo mejor necesito un poquito más de unos ingredientes o de otros. Podría ya ir generando una superficie que me lo defina, ¿no? Este ahorita es un ejemplo muy sencillo, pero ya podemos empezar a ver cómo vamos a utilizar estas funciones. Ahorita simplemente lo que quería hacer esta clase es definir el objeto de estudio que nos va a interesar durante el resto del semestre. Vamos a estar estudiando a este tipo de funciones ahora. Entonces, bien, ya para terminar la clase de hoy, porque además ya casi me quedo sin voz, aquí les pido que, por ejemplo, de lo que definimos hoy, pues nada más empiecen a revisar unos conceptos. Por ejemplo, determinen el dominio
de esta curva, ¿no? Que es un poco diferente a la que les había puesto en un inicio. Y lo que quisiera que hicieran además es que graficaran el dominio de esa función. Vean si es una función acotada, si es una función no acotada, si es una función que contiene a su frontera o si no la contiene. Es decir, si es una función abierta o cerrada, ¿no? Eso, bueno, ya nada como para definir el dominio de la función. Y por otro lado, que dibujen el mapa de contornos de esta función. Ya saben que entonces tenemos que cortar en los tres planos, ¿no? Tenemos que cortar, bueno, primero las curvas de nivel tomando z constante, luego las curvas de tomando las curvas de contorno tomando x o y constante y luego las otras, ¿no? Tomando la otra variable como constante, ¿no? Es decir, la representación o la proyección en las tres vistas de la curva. Aquí les pongo, por ejemplo, esta representación, ¿no? Para que lo vean. Esta es directamente la gráfica del logaritmo natural de esto de acá. Esta es su gráfica, ¿no? Entonces podrían, por ejemplo, también aquí si quieren hacer unas curvas de nivel, o sí, curvas de nivel en este caso, pensando nada más que vamos a hacer los cortes en Z, pues podrían tener estas representaciones, ¿no? Que se ve que si yo lo corto aquí, pues voy a tener, bueno, más o menos esta curva, y así la podría ir haciendo hacia abajo, ¿no? Les digo, se ve bastante alargada. Sería cosa que ustedes me dijeran si las representaciones corresponden a elipses o no corresponden a elipses, ¿no? Ya eso lo dejo si quieren ustedes checarlo. Y en este caso, por ejemplo, aquí tengo esta representación de y por e a la x. Si se fijan aquí, bueno, se ve que esta sí está, se ve, bueno, parecería que está acotada. Sería cosa que ustedes me dijeran si sí está acotada o no está acotada. Aquí sí se ve que en esta dirección crece infinitamente, en esta dirección también. Y lo que parecería que hay aquí es que, no sé, parecería que hay una región que no existe o que no puedo tomar valores. Sería cosa que ustedes me dijeran si es verdad esto o no. Entonces, pueden ir cortando y viendo, ¿no? Digo, les sirve siempre sacar el dominio para ver en qué valores pueden tomar los cortes. Por ejemplo, esta de aquí, si yo les pidiera también acá hacer los cortes, se ve que hay un valor a partir del cual no tiene sentido que vaya tomando cortes hacia arriba. Se ve que va bien abriendo la curva hacia abajo, ¿no? Entonces tendrán que ver ustedes hacia qué puntos pueden tomar estos cortes. En este caso, a lo mejor no hay mucho problema, se ve que crece para acá y luego se ve que a lo mejor crece hacia abajo también, ¿no? Pero, bueno, hagan esas tres cortes para la segunda, para la segunda superficie y vamos a ver cómo se observa, ¿no? Entonces, la siguiente clase creo que podemos comenzar con esto. Traigo unos cortes ya hechos. Yo los voy a hacer en GeoGebra por pereza, pero igual si ustedes los pueden hacer en algún otro lenguaje, pues estaría bien nada más para comparar las curvas, cómo se ven, cuál se ve más bonita. Digo, GeoGebra es algo muy sencillo. No sé si sea siempre el mejor visualización, pero es muy sencillo de utilizar, ¿no? Yo traigo unos cortes hechos en GeoGebra nada más para visualizarle y empezamos viendo el dominio de ese logaritmo para ver entre qué valores se puede tomar y cómo es el dominio, ¿no? Bien, entonces esa es la tarea que le dejo pendiente. Por ahí tenía otra tarea, creo que arribita les dejé también otro problema para encontrar el dominio. Si no hay dudas de estas curvas, de estas funciones con las que vamos a estar trabajando el resto del semestre, entonces lo dejamos hasta aquí y lo que vamos a hacer el próximo lunes es empezar a ver los límites, ¿no? Ya tenemos definida la función como tal, entonces vamos a ver cómo podemos estudiar ahora los límites de este tipo de funciones. Vamos a ver que ahora es una cosa más interesante cómo estudiamos estos límites, porque si se recuerdan, cuando estudiamos las funciones vectoriales, pues independientemente de cómo fuera la curva, yo me aproximaba por la trayectoria, ¿no? A ver si me sale aquí la curva. No importa, por ejemplo, si tuviera esta curva aquí, no importa, yo tenía esa, me podía ir aproximando por aquí o me podría ir aproximando por acá, ¿no? Pero si se fijan en una trayectoria, una superficie, perdón, si yo quisiera sacar el límite en este punto, pues tengo más opciones, ¿no? Yo me puedo aproximar por aquí, me puedo aproximar por acá, me podría aproximar por esta curva así, ¿no? Entonces ya cambia cómo vamos a definir los límites, porque ya tengo más grados de libertad, ¿no? En el otro ya tenía una línea como tal donde me aproximaba. Pero ahora, por ejemplo, aquí pensándolo en 3 dimensiones, puedo tener una infinidad
de direcciones por las que me puedo aproximar, ¿no? Y eso solo pensando en una representación de 3 dimensiones. Entonces vamos a ver cómo las podemos estudiar y cuál sería la forma más exacta de ver estos límites. Y ya sabemos que además eso es lo que nos va a permitir que en un futuro podamos definir las derivadas. Primero tenemos que definir límites y continuidad. Y ya que tengamos definidos estos límites, podemos estudiar ahora sí las derivadas, ¿no? Pero bueno, si ya no tienen dudas de esto que vimos el día de hoy, nos vemos el siguiente lunes para continuar con el tema. Vale, nos vemos. Ah, bueno, ya dejó de compartir y se dejó de grabar.